Hola, soy Mauricio José Schwartz, es la quinta vez que hago este vídeo, lo he hecho con guión, lo he hecho sin guión, me faltan cosas, me acuerdo que no dije tal o cual cosa, hago un guión y luego resulta que me salgo del guión porque había otro tema que se me había pasado, luego me queda de una hora y en una hora pues es demasiado tiempo y además estoy pensando en esa gente que siempre te dice, te faltó tal cosa, ¿por qué no mencionaste esto? Estás ocultando esta parte de tu tema donde, nos quieres engañar, y ese tipo de tonterías, porque ahora que los tontos tienen redes sociales creen que son menos tontos, como dijo Humberto Eco, pues no. Finalmente, aquí va otra vez. Si creen que falta algo en este video, vayan y averigüenlo por ustedes. Esto es un punto de partida. Ni siquiera está todo lo que yo sé de cada uno de los temas que toco. Trato de dar los puntos esenciales para que la gente a partir de allí investigue y se entere. Si toda tu información viene de YouTube, pobre de ti. ¿Estamos? Bien. Arranquemos. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va desnudo y un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo. Con esas palabras, salvo que decían Europa y no el mundo, empezaban Marx y Engels su manifiesto del Partido Comunista de 1848. Entre ese momento y 1990, varias sociedades intentaron poner en práctica las ideas de Marx, Engels y sus seguidores, sus diversos seguidores y pensadores, particularmente el ruso Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Es innegable que el folleto publicitario, lo que prometía el comunismo, era enormemente atractivo para todas las sociedades, eran logros que realmente llevarían al ser humano a su desarrollo, a su realización máxima. Este fue el motivo básico por el que varias sociedades intentaron adoptar el proyecto. El problema es que a la hora de llevar a la práctica la teoría, el producto que llamamos comunismo no dio los resultados esperados y a cambio de otros resultados, unos efectos secundarios, unas interacciones con otros elementos sociales que fueron enormemente indeseables. Autoritarismo, falta de libertades y economías que nunca lograron despegar ni cumplir lo que ofrecían como principal ventaja del comunismo, la redistribución de la riqueza y el fin de la pobreza. En un momento de la historia, hasta 1.800-1.900 millones de personas vivieron bajo proyectos comunistas. Esto ocurrió en los 15 países que formaron la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en los 8 países que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en satélites de la Unión Soviética, en China, Camboya, Laos, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y brevemente en otra docena de países. Pero el comunismo perdió impulso, no dio los resultados esperados, a su población le hartó que le estuvieran prometiendo el paraíso todos los días sin darle nada y actualmente solo se pueden clasificar como estados realmente comunistas Laos, Corea del Norte y Cuba. La Unión Soviética se desmoronó, varios de los países que la conformaban o eran sus satélites han degenerado en dictaduras horrendas como la de Alexander Lukashenko o la de Gurbanguly Berdimuhamedov, y en gobiernos de ultraderecha como los de Hungría o Polonia. China evolucionó hacia una dictadura ultracapitalista donde el Estado controla la economía en gran medida, pero a través de una élite de supermillonarios y donde los trabajadores de las grandes empresas chinas no son, como planteaban Marx y Engels, los dueños de dichas empresas, lo cual hace muy difícil decir que se trata de un Estado comunista, sobre todo cuando tiene además una serie de acciones imperialistas de préstamos depredadores a países que lo necesitan. Es una especie de neocomunismo capitalista depredador rarísimo. Vietnam ha seguido un poco el camino de China. Hace poco mi hijo me traía un juguete, unas especies de trompos o peonzas que se llaman Beyblades, y veía yo curiosamente que está hecho en Vietnam. Para 1991 se podía decir, como dijo John Lennon, el sueño ha terminado. Pero pese a todos esos hechos históricos, hoy tenemos a personas y medios y partidos políticos que nos dicen que todo a nuestro alrededor, todo es comunismo. Hay comunismo en Estados Unidos, en España, en México, en toda América Latina. La Unión Europea es comunista, la ONU es comunista, el antirracismo es comunista, el feminismo es comunista, la Organización Mundial de la Salud es comunista, Bill Gates es comunista y mi perro Alto es comunista. ¿Será? Vamos a ver qué se entiende por comunismo, cuáles son las varias definiciones de esta palabra, que como todas las palabras relacionadas con estos temas, tiene varios significados y luego la gente se pelea por los significados y no por lo que realmente hay. Y luego veremos si realmente estamos en una situación en que deberíamos estar aterrorizados por este fantasma, el fantasma del comunismo.
El comunismo es una palabra polisémica, como todas las que se refieren a fenómenos políticos y sociológicos y demás. La gente te discute, no, neoliberalismo significa esto, no significa esta otra cosa. Mira, a mí lo que me molesta es lo que hacen algunos, a los que yo llamo neoliberales, y hablemos de lo que hacen. El caso del comunismo es una palabra también enormemente polisémica. Originariamente, el comunismo es parte de una interpretación, una rama de las varias que hay del socialismo que había existido antes de la idea del comunismo. Esto ya lo explicamos, por cierto, en el vídeo que hicimos sobre el tema del socialismo, que me han insultado hasta cansarse por él. En este caso, tomando las ideas de socialistas anteriores, Marx y Engels desarrollan una serie de ideas que luego fueron ampliadas por otros teóricos que además nunca están de acuerdo y por lo tanto permiten que veamos la forma divertidísima en que los ortodoxos diversos se pelean entre sí por redefinir cada pequeña palabra de manera absolutamente precisa. Para los marxistas, el socialismo no es lo que decimos otros socialistas que es, por ejemplo, los socialdemócratas o los socialcristianos. No, para ellos es una etapa de transición entre el capitalismo y la utopía que es el comunismo. Obviamente hay otras definiciones de socialismo y, como hemos comentado, las personas que manejan esa definición suelen ser más numerosos que los marxistas, pero desafortunadamente somos notablemente menos ruidosos. El comunismo es una organización social en la que no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay clases sociales, no hay dinero, no hay Estado. Se vive en una sociedad perfecta, una Arcadia pastoril, donde todas las personas trabajan en bien de la colectividad y solo toman del tesoro común aquello que necesitan, sin abusos ni malos rollos, en una especie de utopía de comuna hippie. Ni falta hace decir que tiene el defecto catastrófico de todo anarquismo, sea de derecha o de izquierda. Basta que una persona o un grupo de personas decidan romper las reglas y todo el orden social utópico se desmorona como un castillo de naipes. El marxismo propone una hoja de ruta para esa vuelta al paraíso, al jardín del Edén del comunismo primitivo en el que creían Marx y Engels, de esa humanidad que fue echada del Edén por su malvada avaricia. Más o menos el proceso es el siguiente. Primero, el pueblo debe levantarse en una revolución proletaria para imponer sus exigencias y establecer una dictadura del proletariado, en teoría provisional. Una dictadura que nos dicen es mejor que la democracia porque permite que decidan los trabajadores y además se le quita el voto a los burgueses, que generalmente manipulan la democracia burguesa de alguna manera. Ya estando en el poder, la dictadura proletaria confisca, requisa, socializa, expropia o nacionaliza todos los medios de producción de propiedad privada, es decir, todo lo que genere riqueza, fábricas, talleres, minas, tierras, molinos, tiendas, lo que sea. Y se anula el derecho a poseer medios de producción de modo privado en lo sucesivo. Al no haber ya capitalistas beneficiarios de los medios de producción que exploten a los trabajadores, se eliminan las clases sociales. Ya no hay ricos ni pobres, burgueses ni proletarios. Esta es la base para conseguir la repartición de la riqueza que satisfará teóricamente las necesidades de absolutamente todos. Si no se propone esto, la propiedad social de los medios de producción y el fin de las clases sociales, no se tiene comunismo. Le puede usted llamar lo que sea al proyecto progresista, socialista, socialdemócrata, un poco de izquierda, liberal social, que usted quiera, pero no hay comunismo. Y precisamente como esto nunca se consiguió, los marxistas de hoy argumentan, con buena razón desde su punto de vista, que nunca se ha practicado un comunismo real en ningún país. Esto es cierto. El problema es que no solo llamamos comunismo al hecho de esa utopía, que parece inalcanzable como todas las utopías, llamamos comunismo a todos los intentos por implantar en una sociedad las ideas de Marx, Engels y Lenin. Es decir, es comunista aquel que quiere cambiar la sociedad para algún día llegar a aquello. Nunca tenemos fecha exacta. Bueno, si hacemos la revolución hoy, el comunismo es dentro de 17 años y 2 meses, 4 días. No, nunca lo sabemos. La Unión Soviética se tardó 70 años en descubrir que no avanzaba hacia el comunismo. Pero también llamamos comunismo a las consecuencias reales que tuvieron los experimentos hacia el comunismo durante el siglo XX. Es decir, a los daños que causó. Así como la teoría tiene su atractivo, ¿quién no quiere vivir en una especie de comuna hippie de abundancia, solia y grandes cantidades de cantos y danzas regionales? La realidad es que la práctica fue otra cosa y se repitió en todos los países que buscaban el comunismo y a los que llamamos comunistas, para no hacernos líos y confundirlos con otros proyectos socialistas o de izquierda, que es lo que le gusta hacer a la derecha, tema que por cierto también
Ya tratamos en nuestro video sobre los marxistas de derecha, aquellos que creen que todo socialismo es marxista y que los socialdemócratas queremos una dictadura del proletariado, cosa que yo nunca entendí de dónde sacaron. Así el Partido Comunista promovió la revolución instauró la dictadura del proletariado y resultó que en la dictadura del proletariado los proletarios deciden poco, porque primero que nada los partidos comunistas habitualmente no están formados por obreros, sino por personas que están conscientes de que los obreros quieren tener una vida mejor y entonces ellos se ponen al frente. Ni Lenin, ni Fidel Castro, ni Mao fueron nunca obreros de taller. Pero además, como hay un partido único, y este partido ha hecho la revolución, el trabajador tiene poco que decir al respecto. Y este partido único tiene que mantenerse en el poder. No se trata de ganar el poder mediante la revolución para luego perderlo en las urnas. El Estado, en nombre de los trabajadores, es el que controla los medios de producción, es el que los administra. Para que todo esto funcione es necesario cancelar el libre juego de ideas e implantar un Estado autoritario. Entonces el Estado tiene todo el poder político, económico, militar y educativo de todo tipo en la sociedad. Si usted tiene un poco de idea de cómo funciona la humanidad, se dará cuenta que con el poder absoluto se desatan inevitablemente la corrupción y las luchas continuas por el poder, mientras que los principios van quedando como mera decoración, como cuestiones de las que se habla pero que no se llevan a la práctica. Lo que ha ocurrido es que el Estado es el único empleador, el único vendedor, el único distribuidor, el único educador y el único periodista. Si el partido es el Estado y trabaja y decide en nombre de los trabajadores como su vanguardia, toda disidencia del Estado o del gobierno es traición a los trabajadores. Toda crítica es maligna. Si el Estado lleva hacia la perfección del comunismo a su tiempo, dejan de tener sentido las libertades que llaman libertades burguesas. La libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de organización, la libertad política e incluso la libertad sindical. Todos los sindicatos son parte del Estado, que es finalmente representante de los trabajadores. Un sindicato disidente sería un traidor a su clase. Quizás en algunas teorías no, pero en la práctica, cuando alguien intenta hacer un sindicato independiente en un Estado que está supuestamente en camino al comunismo, los resultados no son buenos. Finalmente, el partido Estado, a cargo de toda la economía y de toda la sociedad, debe planificar toda la economía. Si en una escuela hay 25 niños, ¿cuántos lápices necesitan? 25, a lo mejor se le rompe a alguno, un niño que sea un poco descuidado, 28, o quizás 32, si mandamos 40, y si mandamos 60, cuidado, si mandamos 60 a lo mejor los profesores empiezan a robarse los lápices para venderlos en el mercado negro. ¿Cómo se distribuyen los lápices? A esa escuela y a los cientos o miles o decenas de miles de escuelas de todo el país. Eso lo tiene que decidir una burocracia. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuándo se distribuyen? ¿De dónde salen los camiones que los van a distribuir? Y esto funciona para todas las escuelas. ¿Cuántas camisas, pantalones y faldas necesitan dárseles a los niños? ¿De qué modelo? ¿Cómo van a ser? ¿Rojos, azules, verdes, de cuadritos? ¿Cuántos botones van a necesitar? ¿Dónde se producen? ¿Cómo llegan los botones a la fábrica? ¿Cómo llega la materia prima a las fábricas de botones? Toda la cadena de suministros debe ser controlada, y en los países que han tratado de ser un país comunista, no las controlan técnicos, sino cuadros del Estado. Esto es lo que se llama la planificación centralizada de la economía. Yo siempre recomiendo la novela Red Plenty, Abundancia Roja, de Francis Puford, porque no se mete en cuestiones de carácter ideológico y simple y sencillamente nos ofrece una serie de retratos sobre lo que es una sociedad en la que la economía está centralmente planificada, la facilidad con la que se corrompe y el eje central de la historia es cómo hacer algo para mejorar resulta que te puede llevar a empeorar. Yo quizás entendí esto sin la brillantez de Puford y como un aldeano que soy, la primera vez que estuve en Cuba. En Cuba hay unos señores que andan con unos carritos con un bloque de hielo que se raspa con un aparato. Se obtienen lascas de hielo que se ponen en un vaso, se les echa jarabe de sabores y lo que tienes es un granizado. En México le llaman raspado, en otros países le llamarán de otro modo. Y la persona del Ministerio del Interior, que fingía ser mi guía de turistas, al mismo tiempo que vigilaba que no me metiera yo en líos, me tuve que escapar un par de veces para meterme en ellos, nos explicaba cómo había una empresa estatal de carritos de granizados. Es decir, había un montón de gente decidiendo de qué sabor se iban a hacer los granizados, cuántos bloques de hielo había que tener, de dónde había que traer los bloques de hielo y por qué calles iban a ir los empleados empujando los carritos de hielo para hacer la venta de los granizados. La cantidad de burócratas que había tomando todas las decisiones era muchísimo más numerosa que el número de personas que empujaban su carrito. Y yo preguntaba, ¿no sería mejor que cada quien tuviera su carrito? Y uno sabe quiénes son sus clientes, a lo mejor llevo más de piña si voy por tal barrio, les gusta la piña y no les gusta el sabor a granada o a limón. No, eso sería
capitalismo. Él sería dueño de un medio de producción que es el carrito del granizado. Y yo lo veía y decía, esto no puede funcionar. Como Cuba es el caso que mejor conozco, algún día dedicaré tiempo a contarles historias sobre, por ejemplo, los intentos de Fidel Castro por cruzar ganado cárnico con ganado lechero para tener vacas que dieran leche y luego las matas y te dan carne. Y una serie de ideas delirantes que colaboraron enormemente a que de todas las economías en su momento de los países comunistas que estaban en condiciones terribles, la de Cuba fuera la más lamentable. En resumen, comunismo es el sistema que eventualmente quieren implantar los comunistas, los marxistas, pero también es el sistema que realmente se ha implantado, que realmente han implantado los comunistas en los países que han puesto en la ruta hacia aquella utopía a la que nunca se llegó. Y muchos comunistas que se dicen comunistas creen en la utopía, lo hacen con una sinceridad enorme y no precisamente porque están soñando con gulags y fusilamientos y la ruina social. No se les puede acusar y decir, a ti te gusta lo que hizo Stalin. Algunos lo defienden porque creen que hacen bien, pero alguien me preguntaba en Quora hace un tiempo y decía, ¿todavía vale la pena ser comunista? Y digo, a mí me parece razonable que muchos jóvenes ante la realidad social lean los textos comunistas, los textos marxistas, distintas formas de marxismo, y digan, oye, pero esto sería sensacional. Podríamos organizar una sociedad en mucho mejores condiciones. Y es cierto, insisto, el folleto publicitario es buenísimo, pero a la hora de llevarlo a la práctica, esto es como la pseudomedicina. Le dicen que le van a curar todo y el día que se la toma no solo no le cura nada, sino que le puede hacer muchísimo daño. De 1950 a 1954, un senador estadounidense llamado Joseph McCarthy emprendió una cacería de brujas contra toda la gente que consideraba comunista, porque él estaba convencido, como las personas que hoy escriben en los medios de la ultraderecha mundial, él estaba convencido que todo a su alrededor era comunismo, que el comunismo estaba a punto de apoderarse de los Estados Unidos, que su corbata podía tener tendencias comunistas y quizás había que cortarla. Evidentemente fue esto en momentos de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética se enfrentaba con los Estados Unidos y había un pánico real, había espías soviéticos en los Estados Unidos, tanto como había espías estadounidenses dentro de la Unión Soviética. Había un enfrentamiento grave, serio, terrible, además caracterizado por un incremento enorme en las armas atómicas con las que se estuvieron amenazando durante toda mi juventud. Nosotros vivíamos con el miedo de la Guerra Fría, como también ya lo he contado. Pero el señor Joe McCarthy veía comunismo en todos lados. Todo lo que fuera progresista, todo lo que fuera ligeramente liberal, todo lo que fuera un pensamiento de avanzada, todo lo que fuera tantito de izquierda, desde su muy estrecha, enconada y extrema trinchera de derecha, todo le parecía comunismo. Persiguió a muchísimas personas, hizo la vida imposible a cineastas, poetas, trabajadores, guionistas, gente que tuvo que huir de Estados Unidos, gente que fue acusada de cosas terribles que no eran ciertas. Porque este es el problema. Aunque había simpatías de algunos con el comunismo, había otros muchos que eran simple y sencillamente personas con un pensamiento de avanzada, con un pensamiento progresista, humanistas. Y a esos humanistas y progresistas también los persiguió el señor Joseph McCarthy. Y algo así es lo que estamos viendo ahora. Un camionero llamado George Floyd en una tienda paga algo con un billete de $20 y el dependiente se da cuenta de que el billete es falso. Llama a la policía y la policía viene y detiene a George Floyd pensando que quizá es un peligrosísimo falsificador de moneda, cuando también se podía pensar que era simplemente una víctima a la que le pasaron una moneda falsa. Lo arrojan violentamente al suelo y uno de los policías se le pone de rodillas sobre el cuello durante 8 minutos hasta que lo mata mientras este camionero decía: no puedo respirar. Se desarrollaron protestas alrededor de un eslogan que ya existía por la violencia policíaca contra los ciudadanos negros estadounidenses, Black Lives Matter. Algunas de estas protestas fueron enormemente violentas y allí metió mano todo el mundo, como siempre pasa en las provocaciones políticas. Pero incluso el hermano de la víctima, Terrence Floyd, rechazó la violencia y dijo que esto se tenía que resolver mediante el diálogo, mediante el voto, mediante las elecciones, mediante los procedimientos políticos. Pero nos dicen Donald Trump, su banda y toda la ultraderecha que sigue el guión escrito por Steve Bannon, el movimiento Black Lives Matter es en realidad comunista. Imagínense, la idea de que no maten a los negros desarmados la policía
es una cosa comunista, porque una vez que quitas el comunismo, pues hombre, se puede matar a gente negra sin que haya mayor problema. El comunismo amenaza a los Estados Unidos, nos dicen, aunque la mayor amenaza que parece tener el país es el delirante presidente que padecen desde hace 3 años. Pero cuidado, también es comunista la cuarentena contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y el contagio de la enfermedad que causa la COVID-19. Las órdenes de quedarse en casa son, según la derecha estadounidense, un complot comunista totalitario, autoritario. Lo que sigue son los gulags y las ejecuciones en masa después de que te quedas en tu casa 3 semanas. Eso lo están diciendo estadounidenses de ultraderecha que se han manifestado armados contra la cuarentena, exigiendo su derecho a morir y matar, como lo comentamos aquí en los vídeos retro durante también el confinamiento. En ese mismo terreno nos dicen que el antifascismo es comunista, algo que interesará mucho a grandes luchadores antifascistas como Winston Churchill, Charles de Gaulle, Ike Eisenhower, George Patton o los maravillosos y admirables chicos de la Rosa Blanca que se opusieron a Hitler y lo pagaron con su vida mostrando una dignidad conmovedora, ninguno de los cuales era comunista. ¿Que hay comunistas en los movimientos antifascistas, antirracistas, feministas y de todo tipo? Sí, por supuesto. En una sociedad libre pueden ser comunistas y luchar por sus ideas y participar en los procesos políticos sociales y promover sus opiniones. Pero eso no significa que los movimientos en sí sean comunistas. Así como hay cristianos antirracistas o cristianos feministas, no hace que el feminismo o el antirracismo sean cristianos, que el cristianismo mucho ha hecho en contra del feminismo y a favor del racismo. Pero la amenaza no solo está en Estados Unidos. No. La cuarentena no es cuarentena, nos dice la derecha española, es un arresto domiciliario para imponer una dictadura comunista en esos arrebatos de exceso verbal propios de los demagogos a los que son tan afectos. En España no se ha nacionalizado ni un carrito de helados, no se ha controlado a la prensa, al contrario, hay una prensa que está cada vez más poblada de extremistas que directamente hablan de derrocar al gobierno, de una derecha que en las redes sociales ha llegado a invitar al ejército a dar el golpe de Estado, cosa que si usted intenta en Corea del Norte o Cuba por decir algo, no se vuelve a saber de usted. Si usted no conoce la situación en España, lo que pasa es que hay un partido minoritario con dirigentes que se han definido como comunistas, que han militado en partidos comunistas, que tienen proyectos comunistas, siguen siendo legítimos, es actualmente socio minoritario en un gobierno de coalición. Esto no significa que pueda con su 14% de votos imponer legislación comunista en un parlamento en el que tiene de 350 escaños. Sobre todo porque la coalición la han establecido con el mayoritario Partido Socialista, un partido socialdemócrata, al que los comunistas suelen odiar más que a la derecha, a los burgueses, a los capitalistas y a los borrachos que cantan ópera. En un país democrático es legítimo que alguien sea comunista, lo vuelvo a decir, y que busque establecer el comunismo mientras no lo haga fuera de la ley. Eso molesta a muchos, pero es consustancial a una democracia donde creemos en la libertad. Estos dirigentes no están implantando ninguna medida a la que lejanamente pudiéramos decir que está emparentada con algún bastardo de 7ª generación del comunismo. Es un espantajo, es un mito, es muy difícil que una sociedad europea moderna, una democracia consolidada, mañana decida convertirse en comunista. Y esto lo saben quienes amenazan con que Europa va directo al comunismo. En México, desde diciembre de 2018, hay un gobierno encabezado por un personaje de rasgos mesiánicos que constantemente invoca la moral religiosa, que pone un tuit del Papa a toda pantalla para explicarle a unos periodistas perplejos que hay que organizar la sociedad, como dice el Papa Francisco, el Papa de los puñetazos y los manotazos, que ha propuesto una constitución moral que rija las vidas de los mexicanos junto con la constitución política, y para ello publica y reparte una cartilla moral que ríete tú del Opus Dei. Un gobernante que utiliza la pandemia para decretar impuestos regresivos al consumo que afectan sobre todo a la gente común y a los pequeños empresarios, y se niega a establecer impuestos progresivos, impuestos de izquierda socialdemócrata, como serían los impuestos a las fortunas o los impuestos a los rendimientos financieros. Este gobernante además se lleva muy bien con las grandes fortunas, con los hombres más ricos de México, algunos de los cuales son los más ricos del mundo, y les está dando contratos para que se sigan enriqueciendo. Es muy amigo de los narcotraficantes, es alguien que ha aclarado que él se aparta de la izquierda porque los valores de la familia son demasiado importantes. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que yo no recojo de la izquierda. Hacer a un lado la familia, por ejemplo. También hace unos días dejaba claro que aunque el feminismo tiene sus luchas legítimas, la tradición es la tradición. Se quiere cambiar el rol de las mujeres, y eso es una de las causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que
las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres pues somos más desprendidos. Si esto a usted le pinta un personaje de la derecha religiosa, ascética, autoritaria, pues es eso. Pero una parte de la derecha mexicana, una derecha criolla, rancia, imperialista, decimonónica y bastante ignorante, dice que el régimen de López es comunista. Tampoco ha nacionalizado nada, tampoco ha hecho nada que se parezca, ya no digamos al comunismo, sino a ninguna izquierda medianamente razonable. Ha sido un caudillo populista al estilo latinoamericano al que estamos ya tan acostumbrados. Ciertamente en los alrededores de López Obrador hay gente que alguna vez fue de izquierda o dijo ser de izquierda, incluidos algunos que eran comunistas o militaban como comunistas o se presentaban con su carnet de comunistas, cosa que ocurrió en un tiempo que por lo visto ya está destinado al olvido. Y aplauden ahora todo lo que hace López Obrador y que es contrario a toda idea progresista y humanista, incluida la persecución de intelectuales, científicos y periodistas. Dar prebendas a los que más lo aplauden, cerrar instituciones de salud pública, negarles medicamentos a niños con cáncer, requisar no empresas privadas, sino fondos y fideicomisos públicos que estaban establecidos para cosas como responder a desastres o apoyar actividades científicas y artísticas, y además ha establecido sistemas de asistencialismo clientelar que no combaten la pobreza, como ya lo hemos comentado también en otro video hace poco. La oposición de izquierda en México deberá ser cuidadosa para no asimilarse a los imbéciles de derecha que acusan de comunista al gobierno de Andrés Manuel I, soberano del Tercer Imperio Mexicano, pero afortunadamente cada vez más oposición de izquierda dice lo que es López Obrador, un caudillo autoritario del siglo XIX al que solo le falta una de esas guerreras cuajadas de medallas, un crucifijo enorme y una de esas gorras de plato que son más altas conforme más miserable es el dictador. Véanse las gorras de Pinochet, por ejemplo. La ONU es comunista, la Organización Mundial de la Salud es comunista, la FAO es comunista, George Biden es comunista, todos son comunistas. No saben lo que dicen y son tontos o saben que están mintiendo. Lo que busca la polarización de la derecha, del populismo de derecha, es dividirnos en buenos y malos, nosotros los buenos, ellos los malos, y la reacción emocional es el miedo al comunismo basado en los horrores en que se despeñaron los intentos de implantar las ideas de Marx en una sociedad. La gente reacciona no con un rechazo razonable a una teoría socioeconómica fallida, diciendo, no, bueno, pero es que no se consiguió crear la riqueza porque la abundancia fue imposible lograrla de acuerdo a los elementos burocráticos. No, lo que la gente tiene es miedo a la impunidad que el comunismo dio para cometer atrocidades que muchas no han sido juzgadas debidamente, desde el terror rojo que ordenó Lenin cuando lo intentó matar Fanny Kaplan, una comunista opositora, hasta las purgas de Stalin, los gulags donde sufrieron millones y murieron entre 1 y 2 millones de personas, según los estudiosos, la NKVD, policía secreta del depredador sexual Lavrenti Beria, que es uno de los monstruos más despreciables de la historia rusa. La gente ha huido sin entender muy bien todas estas atrocidades y estas cifras de muerte y persecución del gran salto adelante de la revolución cultural, de los campos de la muerte de Camboya, y reacciona, por supuesto, rechazando todo aquello a lo que llamen comunismo. Lo que se está provocando es miedo a lo que no es un peligro real. Nada de lo que pasa en Estados Unidos, aún siendo progresista, nada de lo que pasa en México, aún siendo derechismo rodeado de antiguos izquierdistas, nada de lo que pasa hoy en ningún país donde gobierne un partido socialdemócrata, sea Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Portugal, España, nada de lo que hacen los organismos internacionales tiene la menor relación con el comunismo. Pero muchas personas desinformadas, ignorantes, honradamente creen que todo eso que los anticomunistas de banda ancha llaman comunismo, lo es, y es por lo tanto una amenaza para ellos, sus familias, sus sueños y su sociedad. Pero si el comunismo no es un peligro real, ¿cuál es el peligro real y qué es lo que motiva a las personas que lo presentan todo como tal? Si te dicen que ser antirracista es comunismo, mienten, no lo es. Lo que quieren es mantener el racismo y el racismo es un peligro real. Si te dicen que defender los derechos de los trabajadores es comunismo, mienten, no lo es. Lo que quieren es que los trabajadores no tengan derecho. Si te dicen que la sanidad pública es comunismo, mienten, no lo es. Lo que quieren es privatizar la sanidad pública, de modo que solo puedan acceder a ella quienes tengan la capacidad de pago. Perder el derecho a la salud
es un peligro real. Si te dicen que la educación pública es comunismo, mienten, no lo es. Basta ver la educación pública en los países más capitalistas del mundo. Lo que pretenden es que solo estudien quienes puedan pagárselo y se puedan mantener a muchas personas en la ignorancia más absoluta. Perder el derecho de todos los niños a la educación es un peligro real. Si te dicen que el feminismo es comunismo, mienten, no lo es. Lo que pretenden es que las mujeres no ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. La opresión, regresar a la opresión de media humanidad es un peligro real. Si te dicen que los derechos de los altersexuales son comunismo, mienten, no lo son. De hecho, la homosexualidad fue perseguida en países como Cuba. Lo que pretenden es que los homosexuales no tengan derecho, que se marginalice a un grupo social por simple odio, y marginalizar a un grupo social por simple odio sí es un peligro real. Si te dicen que tratar humanamente a los inmigrantes, que son la sangre de la economía europea, es comunismo, mienten, no lo es. Lo que pretenden es tener derecho a tratar de modo inhumano a los inmigrantes, incluso esclavizándolos, y actuar brutalmente contra los inmigrantes es un peligro real. La polarización es un peligro real. La demolición del diálogo político entre diferentes, buscando las mejores soluciones para una sociedad y reconociendo la legitimidad democrática del adversario que está apoyada en votos de la ciudadanía, porque solo así se llega al Congreso, y destruir la práctica parlamentaria, que es parlamentar, hablar para ponerse de acuerdo, cambiándola por enconados enfrentamientos maximalistas, donde brilla el odio, donde brilla el insulto, donde todo se plantea en términos de blanco y negro, de bondad y maldad, ese populismo polarizador que no permite puentes de entendimiento entre posiciones diferentes y caldea el enfrentamiento hasta poner a la sociedad en riesgo de violencia, eso es un peligro real. El peligro más grave es que el uso de espantajos y discursos de miedo y odio dinamite de modo grave nuestra capacidad de analizar la realidad en su complejidad, no con base en etiquetas, sino en hechos y datos, en los méritos o desventajas de una política determinada, de una decisión, de un proyecto social o económico, de una posición política. Esto es como si alguien le pone un letrero de veneno a un plato ante algunas personas que quieren comerlo. No permite que se debata si es o no es veneno. No se permite que vaya un químico y analice sus componentes para ver si es o no realmente veneno. Afirma que como ya tiene la etiqueta de veneno, debe ser rechazado. Crea un espantajo, un fantasma que a través de la emocionalidad, a través de la visceralidad, a través del miedo, a través del odio, esto es veneno porque además lo hizo una persona que te odia, impiden que la gente sepa realmente si es o no venenoso aquello que tiene enfrente, si aquello que tiene enfrente le conviene o no le conviene. El fantasma del comunismo no existe, los fantasmas no existen, pero los miserables que quieren controlar a la sociedad por la vía del miedo y el odio, sacando de su tumba a viejos fantasmas, esos sí que existen y a esos sí hay que oponerse. ¿No cree usted?